Seguimos entonces. Muy bien. Bien, vamos a continuar con la ponencia Enseñanza y aprendizaje de las movilizaciones avanzadas del complejo del hombro mediante el feedback de un sistema robótico inercial. Lo presenta Manuel Trinidad Fernández. Vale, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias también a la cátedra por esta oportunidad. Y bueno, si la tecnología lo permite, voy a hablar sobre un sistema, ¿vale?, de feedback a tiempo real para el aprendizaje de la manipulación del hombro con alumnos, ¿vale? Es un proyecto que hicimos hace un año y la verdad que fue muy interesante y que sigue una larga cadena ya de proyectos anteriores. Y para empezar, vamos, dale tú ahí. Dale. Primero hablar un poquito de la enseñanza tradicional. Eh, entonces, para empezar, pues quería hablar un poquito, ya más o menos todos sabemos lo que son las manipulaciones articulares. Antonio, ya más o menos todos sabemos lo que son las manipulaciones articulares. Sabemos que para tener un grado de maestría en ellas tenemos que practicar mucho, que lo fundamental es el entrenamiento. Eh, que dentro también de lo que son las competencias de fisioterapeuta son muy importantes y que dentro de la carrera de los alumnos de grado, pues también está dentro de lo que sería su currículum formativo. Por lo menos esta facultad se da. Y la importancia que tiene en este aprendizaje entre profesor y alumno, yo creo que lo fundamental es hablar sobre detectar errores. El profesor se dedica la mayoría de su tiempo en enseñar todas estas manipulaciones. La mayor parte de ese tiempo va a ser en corregir los errores que tengan los alumnos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos errores pueden ser corregidos en parte según la subjetividad que tenga el profesor, ya que el profesor no tiene una herramienta válida ni fiable, ni que pueda cuantificar, por ejemplo, la velocidad, el grado de movimiento, la aceleración que se le pueda realizar en la manipulación. Entonces, esas cosillas todavía están en ese limbo que puede ser la subjetividad. ¿Qué es lo que vamos a proponer en este proyecto? Bueno, ¿qué se propuso? Una enseñanza con un sistema de feedback visual a tiempo real. Por eso quiero hablar primero de los sensores inerciales, que los sensores inerciales ya se han usado en muchos estudios para estudiar las cinemáticas. Se han visto que son una herramienta muy válida, muy fiable, además de que son fáciles de usar. Y además que su tamaño también ayuda al fácil manejo con ellos. También hemos sabido que tiene una precisión bastante buena, ya que esa subjetividad que antes se quedaba un poco abierta en el aprendizaje maestro-alumno, gracias a los sensores pues podemos cuantificar pues todo lo referente a esa manipulación. Y además el control que tiene los sensores inerciales y, por ejemplo, todo lo que ese sensor tiene de información sobre aceleración, velocidad o movimiento, todo eso lo podemos tener pues a simple vista y puede ser una gran herramienta para ese proceso de aprendizaje. Y por último, la aplicabilidad que tiene. Ya como he dicho antes, este proyecto ya ha habido como precursores, como por ejemplo manipulación en la región cervical, la región torácica o incluso en el tobillo. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que vamos a realizar un estudio donde vamos a valorar la efectividad de este sistema con un feedback real, usando los sensores inerciales, contra el clásico método de enseñanza profesor-alumno. Por lo cual vamos a enfrentar estos dos tipos de aprendizaje. Hablando ya de la metodología, se realizó un estudio experimental puro aleatorizado por grupos y se hizo una intervención pre y post que se comparó posterior, no, que se comparó. El criterio de exclusión más importante fue que los alumnos no supieran nada de terapia manual, que no tuvieran una formación anterior y se escogió pues alumnos de fisioterapia de esta facultad. Como podemos ver aquí, la técnica que se realizó es la técnica manipulativa de normalización articular y tejidos blandos, la técnica escapulomeral, que como podemos ver, el fisioterapeuta coloca una de sus manos en la cabeza humeral para provocar un descenso, mientras con su cuerpo y en la otra extremidad
realiza el movimiento de separación. Como podemos ver aquí, el sensor se colocó en el tercio distal, del brazo, el tercio distal del húmero. Se siguieron en el eje de coordenadas el X y el Z, ya que esos dos ejes son los que corresponden al movimiento de separación y aproximación, que vamos a llamar angulación a partir de ahora, y al de descenso y ascenso de la cabeza humeral, que vamos a llamar traslación. Bueno, pasamos. Quiero enseñar ahora esta gráfica, ¿vale? Esta gráfica es la gráfica que realizó un fisioterapeuta experto en terapia manual con una experiencia de 15 años, en la que vemos la línea azul es la angulación, ese movimiento de separación-aproximación, y la línea roja es el de traslación. Como vemos en esta imagen, los dos movimientos van paralelamente ascendiendo y luego cuando llega cada uno a su pico, esos dos movimientos vuelven otra vez a bajar en cuestión de grados, ¿vale? Entonces, esta fue la imagen que se le enseñó a los alumnos de fisioterapia. Esta fue la que el grupo, que ahora yo voy a comentar, que hizo la enseñanza con feedback, es la que tenía que realizar para realizar la manipulación correctamente. Vale. ¿Qué variables medimos? Medimos el pico máximo de la angulación y la traslación, los mínimos de la angulación y la traslación, el tiempo que duró la manipulación y el área bajo la curva. El área bajo la curva, ¿vale? Voy a explicarla de la siguiente manera. Vemos aquí una imagen, ¿vale? Sacada de unos alumnos. Vemos aquí en esta raya que es la angulación y aquí vemos la traslación. El área bajo la curva va a ser todo este hueco que haya debajo de la curva y todo este que haya por este lado también de la traslación. Es decir, Antonio, vamos a ver cuánto, con un número, vamos a ver cuánto espacio hay aquí en la manipulación y cuánto aquí. Por lo cual, siguiendo este método, se entendió de que la manipulación estaba bien hecha cuando las áreas, la diferencia entre una área y otra, sea igual o a 0. ¿Cómo medimos esta variable? La medimos gracias al software MATLAB, en el cual, como vemos aquí, se realizaron 5 manipulaciones, los alumnos realizaron 5 manipulaciones seguidas, se cogió la segunda y entonces se hizo un ROI, ¿vale? Un rango de interés. Este rango de interés va a ser nuestra ventana para calcular los datos de cada manipulación. El ROI se sacó de esta manera. El ROI en grados, que es este, se pusieron 35 grados para todo el mundo, ya que era el movimiento angular que todo el mundo realizaba. Todo el mundo hacía el movimiento en esos 35 grados de separación. Y luego el ROI en tiempo, escogimos el tiempo del alumno que lo hizo más lento. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que había alumnos que lo hacían más rápido y otros más lento. Entonces no se podría comparar la manipulación de un alumno que lo hiciera rápido con el área, que es lo que he comentado antes, con la manipulación del que lo hiciera rápido, porque daba áreas muy diferentes y eso podría como malinterpretar los resultados. Entonces, después de sacar el área, el ROI, el MATLAB cortaba justo en el momento de tiempo en el que se tenía que sacar el ROI, ¿vale? Luego, gracias a MATLAB también, a otro código de MATLAB, encontró los picos mínimos de la angulación que marcaban lo que es la manipulación entera. Luego, comparaba las áreas. Y por último, hacía un resampleado. ¿Qué es el resampleado? El resampleado es que como había alumnos que hacían la manipulación más lento, se puso un tiempo igual para todo el mundo. Entonces, el alumno más lento, gracias a MATLAB, esa curva iba siendo como expandida hasta llegar al tiempo para que todo el mundo hiciera la manipulación al mismo tiempo y las áreas se pudieran comparar unas con otras. Así. Entonces ya, teniendo ya clara la metodología, 64 alumnos fueron los que realizaron este proyecto. Primero los alumnos vieron una visualización de una manipulación que la realizaba un fisioterapeuta experto en terapia manual. Luego estaban 5 o 10 minutos realizando la prueba, realizando la manipulación sin que nadie le dijera cómo hacerla o cómo no, sino que ellos fueran probando según el vídeo que habían visto. Y luego se dividieron en 2 grupos totalmente aleatorizados. El grupo tradicional estuvo con el profesor llevando la enseñanza más tradicional y el grupo experimental mientras practicaba la maniobra durante la sesión, tuvo unas pantallas donde veían cómo el sensor iba recogiendo los datos del hombro. Luego, y entonces, justo después de ver la manipulación,
se realizó la primera medición, la pre, y después después de ya enseñar la técnica, a la semana siguiente se hizo la siguiente valoración. ¿Qué datos? Aquí vemos ya los datos. Vemos los datos de la intervención pre y post para comparar los dos grupos antes y después. Vemos que en el grupo control, la diferencia entre áreas, que era lo clave para ver si una enseñanza es mejor que otra, vemos que el grupo control apenas mejoró nada, se quedó casi igual, mientras vemos que el grupo experimental sí tuvo un cambio, está más cerca de cero la intervención post que la pre, y además con un dato significativo, de 0,03, estadísticamente. Además también obtuvieron datos significativos estadísticamente en el pico de máximo de angulación, en el mínimo, y en el máximo de traslación. Antonio, perdón. Y luego, comparando ya después de la intervención los dos grupos, vemos que el grupo experimental mejoró con respecto al control, pero con una P del 0,057. Es decir, no tenemos significación estadística, pero está ahí más o menos rondando y supongo que si aumentamos la muestra, puede que obtengamos mejores datos y demostrar pues, la hipótesis que teníamos aquí. Vale. Y ya está. Muchas gracias por su atención.